Primero que nada, hablemos un poco de los números reales. Estos están conformados por los números racionales y los números irracionales. En los racionales están los naturales, los de contar, los enteros, que son los de contar, incluido el cero y los negativos, por si te faltan dos vacas, y las fracciones de enteros, que son los números p entre q, con p y q en los enteros, y q diferente de cero. Y algunos ejemplos son esos. Pero también están los irracionales. ¿Y quiénes son estos? Pues bueno, ninguno de los anteriores. Eso es muy extraño, vamos a explicarlo un poco más a fondo. Pues es sencillo, los números irracionales son aquellos números x que están en los reales, que son diferentes de p entre q, con p y q en los enteros. Es decir, son números que no pueden ser expresados como fracción de enteros. Vamos a verlo un poco más a detalle. Pues bien, como primer teorema tenemos que raíz de 2 es un número irracional. Y bueno, ¿qué significa esto? Significa que raíz de 2 es diferente de p entre q, con p y q en los enteros. Entonces, para probar algo así, tenemos que recurrir a un método bastante particular, ya que no podemos probar con todos los números enteros para ver si algunos p y q divididos dan raíz de 2. Ese no es el camino, dado que son números infinitos, y pues si queremos probar que no existe, probar con cada uno pues va a ser totalmente imposible. Pues bien, tenemos que explicar qué es la demostración por contradicción. La demostración por contradicción consiste en que si tenemos una proposición de tipo P implica Q, hay que suponer que Q, es decir, la conclusión, no es verdadera. Eso significa que tenemos que negar Q, es decir, tenemos no Q, y pues a través de una serie de razonamientos lógicos, vamos a llegar a una contradicción, es decir, algo imposible, algo que va a contradecir lo que ya tenemos. Algunos tipos de contradicciones que tenemos es 1 igual a 0, a menor que a, o que hay un entero entre 0 y 1. Esta recuérdenla para más adelante. En general las contradicciones son del tipo Q y no Q. Y pues esto pues no puede ser cierto con tablas de verdad, porque una proposición o es cierta o no lo es. Entonces, esas son las contradicciones que nos pueden aparecer. Ahora sí, entonces demostremos que raíz de 2 es un número irracional. Como dijimos, vamos a demostrarlo por contradicción. Es decir, queremos probar que raíz de 2 es diferente de p entre q, con p y q en los enteros. Entonces, para suponer lo contrario, decimos que raíz de 2 es igual a p entre q para p y q en los enteros. Vamos a añadirle que estos enteros son irreducibles, es decir, la fracción formada no se reduce a sí misma. Si nosotros tomamos esta igualdad, elevamos al cuadrado, tenemos que raíz de 2 al cuadrado es igual a p cuadrado sobre q cuadrado. Y pues despejando p cuadrado tenemos 2q al cuadrado es igual a p cuadrado. De aquí obtenemos que p cuadrado es par. Y si nosotros nos damos cuenta sería tener que p es par. Esto es por un teorema. El teorema nos dice que si p cuadrado es par, entonces p es par. Si les gustaría que lo demuestre para un video, pueden dejármelo en los comentarios y con mucho gusto se los traeré aquí al canal. Bueno, ya dicho que p es de la forma 2x, podemos sustituirlo en la igualdad anterior. Y pues tenemos que 2q cuadrado es igual a 2x, todo elevado al cuadrado. Si hacemos las cuentas tenemos 2q cuadrado igual a 4x al cuadrado. Y pues nuevamente obtenemos que q cuadrado es igual a 2x cuadrado, simplificando. Entonces esto significa que nuevamente q cuadrado es un número par, porque es un múltiplo de 2. Y por lo tanto, por el mismo teorema del cuadrito amarillo, q es un número par, es decir, q igual a 2y. Ahora, con lo azulito vamos a sustituir en raíz de 2, es decir, raíz de 2 es igual a p entre q, y p era 2x y q era 2y. Por lo tanto, obtuvimos 2p y q en los enteros, que no son irreducibles, dado que son pares, son múltiplos de 2. Y pues esto, señores, es una contradicción, ya que originalmente habíamos pedido que p y q estuvieran en los enteros y fueran irreducibles. Entonces, esa es la demostración que necesitábamos. Esto demuestra que raíz de 2 es diferente de p entre q para p y q en los enteros. Es decir, que raíz de 2 es irracional. Pues bien, ahora, como nosotros tenemos a los naturales dentro de los enteros y dentro de los racionales, también sabemos que tenemos muy aparte a los números irracionales. Entonces, ya que hemos demostrado que raíz de 2 es irracional, podemos ponerlo por acá y no del otro lado. Pero, ¿qué podemos decir de pi? Bueno, si construimos un círculo de radio 1 en el origen, está dado por estas dos expresiones, raíz de 1 menos x al cuadrado y menos raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces, como sabemos que el área de un círculo de radio 1 es pi,
podemos definir esta integral, 2 veces la integral de menos 1 a 1 de raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces, esa integral definiría a pi. Pero no sería la única forma de definirlo. También aparece en la serie de Basilea, es decir, la de los inversos de los cuadrados de los naturales. Es decir, nos da pi cuadrado sobre 6. Y pues despejando nos da pi igual a esta expresión horrible. En este momento debemos preguntarnos si es sencillo determinar si este número es racional o irracional. No va a ser sencillo determinarlo, pero vamos a encargarnos de que cada detalle quede claro. Pues bien, el título del vídeo nos delata. En efecto, pi es irracional, es decir, va en este lado de aquí. Pero, pues no tan rápido. Eso tenemos que probarlo. Para nuestra demostración vamos a utilizar el libro Cálculo Infinitesimal de Michael Spivak. Ese es un libro muy fantástico, solo que pues deja todas sus demostraciones al lector. Pero no importa, hay que concentrarnos en entender lo que vamos a utilizar porque llevará muchas integrales y derivadas. Primero consideramos el polinomio x a la n por 1 menos x a la n. Este polinomio es de grado 2n, ya que estamos multiplicando dos polinomios de grado n. Entonces, si por ejemplo ponemos n igual a 2, tenemos f de 2 de x igual a x al cuadrado por 1 menos x todo al cuadrado, que simplificando nos da x al cuadrado por menos 2x al cubo más x a la 4. Y aquí pues la potencia más grande es 4. Y pues asevera que el polinomio es de grado 2 por 2 igual a 4. Otra consideración es que este polinomio está entre 0 y 1 cuando x esté entre 0 y 1. Por ejemplo, si tomamos x igual a 1 medio, evaluamos el polinomio en 1 medio y nos da como resultado 1 medio elevado a la 2n. Variando n, tenemos que f de 1 de 1 medio es 1 medio a la 2, que es un cuarto. Y si ponemos 2, entonces vale 1 medio a la 4, que es 1 sobre 16. Si ponemos 3, vale 1 medio a la 6, que es 1 sobre 64. Y sucesivamente nos damos cuenta que esas expresiones siempre van a ser menores que 1. Y es a lo que nos referimos con que el polinomio está acotado entre 0 y 1. Podemos aprovecharnos un poco más de esta igualdad, y pues si lo multiplicamos por 1 sobre n factorial, el cual es un número positivo que no va a alterar dicha desigualdad, obtenemos esto. Es decir, que nuestro nuevo polinomio, x a la n por 1 menos x elevado a la n sobre n factorial, está acotado por 1 sobre n factorial. Pues bien, ahora llamemos g de n a la nueva expresión a la que tuvimos acotada por 0 y por 1 sobre n factorial. Entonces, si nosotros hacemos algunas cuentas con el binomio de Newton y algunas multiplicaciones, obtenemos que g de n es esta expresión enorme. Y si observamos, esto sigue siendo un polinomio de grado 2n, solamente que difiere por la multiplicación de 1 sobre n factorial, que realmente es constante. Y si observamos, su potencia menor es n y su potencia mayor es 2n. Además, como los coeficientes del binomio que elevamos a la n son 1 y menos 1, no queda de otra que esos coeficientes cj sean números enteros. Otra consideración importante sobre este polinomio es que si k es mayor que 2n, ojo que estamos considerando k y n en los naturales, si tenemos esta desigualdad de k mayor que 2n, la késima derivada de g sub n en x va a ser igual a 0, y por lo tanto, si evaluamos en 0, también nos va a dar 0. Y también, por otra parte, si k es menor que n, la késima derivada de g sub n evaluada en 0 también nos va a dar 0. Sé que esto no queda claro, pero para ello queremos ver un par de ejemplos. Vamos a tomar n igual a 2 y k igual a 5. Puedes verificar en la desigualdad que se cumple. Entonces primero, si n vale 2, tenemos g sub 2 de x es igual a x a la 2 por 1 menos x a la 2 sobre 2 factorial, que simplificando nos da esto y haciendo las cuentas de la fracción nos da esto de aquí. Si calculamos sucesivamente sus derivadas, obtenemos estos polinomios de aquí. Fíjense que hasta la cuarta derivada tenemos que da 48. Pero como es una constante, volvemos a derivar y obtenemos 0. Y pues ya es inmediato que si evaluamos en 0, esto nos vuelve a dar 0. Y pues es esto de aquí, lo que decíamos al principio. Ahora, de manera similar, si consideramos k igual a 2 y n igual a 3, vemos que se cumple la segunda desigualdad, k menor que n. Entonces hacemos n igual a 3 y g de 3 de x nos da x a la 3 por 1 menos x a la 3 sobre 3 factorial, que nos da esta expresión de aquí, que simplificada es esta de acá.
Entonces calculamos las primeras dos derivadas de g sub 3, que sería esta de aquí y esta de aquí. Y si observamos, todos los términos tienen x, entonces si evaluamos cada una en 0, vamos a obtener precisamente 0, que es nuevamente lo que decía aquí. Pero ojo, esto se cumple cuando k es menor que n. Y bueno, habíamos dicho que k valía 2 y n valía 3. Entonces, por ejemplo, si nos pasamos y nos vamos a k igual a 3, calcularíamos la tercera derivada, que da este polinomio de aquí. Y pues al evaluarla en 0, nos da 1. Es decir, ya no se cumple lo que teníamos aquí. Volveremos más adelante con estas propiedades. Vamos a llamarle g sub n al polinomio que obtuvimos de dividir por n factorial. Mismo que si lo expandimos, obtenemos esto de aquí. Derivando n veces, obtenemos esta expresión de aquí. Misma que al simplificar, obtendríamos c sub n, el coeficiente, más términos en x divididos por n factorial. Esto no es muy extraño, ya que si usamos n igual a 2, obtenemos esta expresión de aquí, misma que al derivarla dos veces, obtenemos esta de aquí. Y si observamos, tenemos el coeficiente c sub n y términos en x, y pues en este caso c sub n es igual a 1. Si nosotros derivamos n más 1 veces esta expresión, obtenemos n más 1 por c sub n más 1 más términos en x. Los detalles de cómo se simplificó esta expresión están en el cuadrito azul. Al evaluar en 0, los términos en x se van, y nos queda simplemente n más 1 por c sub n más 1, el cual es un entero ya que n más 1 es un entero, y c sub n más 1 es un entero, y el producto de enteros es un entero. Algo similar va a ocurrir hasta 2n menos 1. La única diferencia con la docenésima derivada es que simplemente nos va a quedar el término constante, ya que los términos en x van a anularse, y pues de manera similar solo nos quedaría este producto de números enteros, el cual también sería un entero. Lo que nosotros acabamos de ver es que la késima derivada de g sub n, evaluada en 0, es un entero para cualquier k. Y bueno, no olvidemos que g sub n es este polinomio que obtuvimos aquí. Vamos a observar lo siguiente. Tenemos aquí a g sub n. ¿Qué pasa si lo evaluamos en 1 menos x? Es muy sencillo. En lugar de x ponemos 1 menos x. Simplificamos y por conmutatividad tenemos esta expresión de aquí, que era la del principio. Entonces se da la igualdad, es decir, esto de aquí. Vamos a derivar k veces esta expresión, ambos lados. Del lado derecho, por regla de la cadena, obtenemos menos 1 a la k por la késima derivada de g sub n, evaluada en 1 menos x. Si nosotros evaluamos en 0, del lado derecho obtenemos menos 1 a la k por la késima derivada de g sub n, evaluada en 1. Pero es que nosotros sabíamos que la késima derivada de g sub n en 0 era un entero para cualquier k. Lo cual quiere decir que si pasamos a dividir menos 1 a la k al lado izquierdo de la igualdad, obtendríamos que g sub n en k evaluado en 1 también es un entero. Porque al dividir un entero entre menos 1 o 1, pues seguimos obteniendo un número entero. Y en conclusión, la késima derivada de g sub n en 1 también es un entero para cualquier k. Añadimos al saco esta propiedad y al mismo tiempo añadimos esta también. Vamos a hablar de ella. La propiedad nos dice que si tomamos un número a en los reales y un épsilon mayor que 0, entonces va a existir un n en los naturales, muy grande, o quizá no tan grande, tal que a la n entre n factorial va a ser menor que el épsilon que elegimos. Sé que sonó muy complicado, pero vamos a ilustrarlo con un sencillo ejemplo. Por ejemplo, si tomamos a igual a 3 y épsilon igual a 1, nos dice que va a existir un n, tal que 3 a la n entre n factorial va a ser menor que 1. Y pues en este caso va a cumplirse a partir de n igual a 7. Si nosotros cambiamos n por 1, 2, 3, 4, 5 y 6, las cantidades que obtengamos van a ser mayores que 1, entonces no va a cumplirse la desigualdad que queremos. Sin embargo, a partir de n igual a 7 va a cumplirse, porque por ejemplo cuando n es igual a 7, tenemos la fracción 243 entre 560, que efectivamente es menor que 1. Y esto va a satisfacerse para los siguientes n's, solo que con cantidades distintas, pero menores que 1. Uno de los detalles más sutiles que utilizaremos en la demostración de que pi es irracional es el uso de funciones trigonométricas seno y coseno.
Estas se construyen con cálculo integral utilizando el círculo unitario y definiendo a pi como 2 veces esta integral, que si observamos es el área del círculo. En la construcción de estas funciones trigonométricas y a través de una serie de cálculos muy complicados que no nos dan para este video, se pueden demostrar estas 4 propiedades, que ya son bien conocidas. Van a ser de fuerte uso en la demostración, y pues es la forma en la que pi va a entrar en la demostración. En matemáticas, y más particularmente en lógica, tenemos algo llamado contrapositiva, la cual quiere decir que si tenemos una proposición P implica Q, esta va a ser equivalente a no Q implica no P. Es un poco extraño, pero finalmente son proposiciones equivalentes. Esa viborita que acompaña a la P y a la Q significa negación. Por ejemplo, si nosotros queremos negar racional, es equivalente a decir irracional o no racional. Entonces la proposición que va a sernos útil es que si x es racional, entonces x al cuadrado es racional. Eso es muy obvio. Lo que no es tan obvio es hacer la contrapositiva. Es decir que si x cuadrado es irracional, entonces x es irracional. Y pues eso vamos a utilizarlo. Estamos más que listos para enfrentarnos al protagonista de este video. El teorema que vamos a probar nos dice que pi cuadrado es un número irracional. Pero como hemos dicho, si un número al cuadrado es irracional, entonces dicho número también es irracional. Entonces, si probamos que pi cuadrado es un número irracional, entonces probaríamos que pi es un número irracional, que es lo que queremos. El proceder es similar que con raíz de 2, es decir, vamos a demostrarlo por contradicción. Como queremos probar que pi cuadrado es diferente de a entre b con a y b en los enteros positivos, tenemos que suponer lo contrario, es decir, que pi cuadrado es racional. Esto significa que pi cuadrado es igual a entre b con a y b en los enteros positivos. Para iniciar nuestra demostración, tenemos que definir la siguiente función, g mayúscula de x, la cual a la vista es muy horrible, pero vamos a estudiarla poco a poco y entenderla. En esta función está involucrado b a la n, donde b es el denominador de pi cuadrado. Tenemos las potencias pares de pi, desde 2n hasta 0. Y al mismo tiempo tenemos las derivadas pares de g sub n, nuestra vieja función que definimos más temprano. Son sus derivadas pares desde 0 hasta 2n, como lo dice la sumatoria. Y si observamos, los signos están alternados. No es difícil ver que g grande es un polinomio. Pero bueno, estudiemos un poco más esta función. Si de esta igualdad despejamos a, tenemos que a, que por hipótesis es un entero, es igual a b por pi al cuadrado. Es decir, b por pi al cuadrado es un entero. Por otra parte, si tenemos b a la n por pi a la 2n menos 2k y hacemos estas cuentas, obtenemos a la n menos k por b a la k, que es un entero siempre y cuando n menos k sea mayor o igual que 0. Entonces, b a la n por pi a la 2n menos 2k es un entero. ¿Esto de qué nos sirve? Muy simple. Si tomamos b a la n y multiplicamos el primer coeficiente, obtenemos b a la n por pi a la 2n, que nos daría como resultado a la n, que como a es un entero por hipótesis, tendríamos que a la n también es un entero. Lo mismo ocurre con estos coeficientes, que en la sumatoria sería multiplicar b a la n con este coeficiente de aquí adentro, que varía en j, y pues al hacer ese producto, obtendríamos un entero por esta propiedad. Como antes probamos que la késima derivada de g sub n en 0 es un entero para cualquier k, entonces todos estos términos son enteros. Por un razonamiento similar, si la késima derivada de g sub n le evaluamos en 1, obtenemos un entero para cualquier k. Por esto y lo anteriormente explicado, tenemos que g grande de 0 es un entero y que g grande de 1 es un entero. Nos guardamos ese detalle para más adelante. Como g grande es un polinomio, sabemos que tiene derivadas de todos los órdenes. Sin embargo, nosotros solo necesitamos la primera y segunda derivadas. Calculándolas, obtenemos esto. Sin embargo, notemos que g sub n de x, g minúscula, era este polinomio. Como antes vimos, es un polinomio de grado 2n. Entonces, al derivarlo 2n veces, obtendríamos un término constante, el cual puede o no ser 0. Sin embargo, como ya es un término constante, si volvemos a derivarlo una vez más, esta derivada vale 0, ya que la derivada de una constante vale 0.
Y con más razón, si obtenemos la 2n más 2 derivada, pues nuevamente obtenemos 0. Así que estos dos términos se cancelan. Ahora solo utilizaremos g grande y su segunda derivada. Sin embargo, a g grande vamos a multiplicarla por pi cuadrado, obteniendo esto de aquí. Puedes verificarlo. Vamos a sumar estas dos igualdades y del lado izquierdo vamos a obtener la segunda derivada de g grande más pi cuadrado por g. Puedes notar que varios de los términos van a cancelarse y simplemente va a quedarnos b a la n por pi a la 2n más 2 por g sub n de x, que de hecho es exactamente igual a esto, por la definición de pi cuadrado que dimos. Y finalmente tenemos esta propiedad que utilizaremos más adelante. Mucha atención en lo siguiente. Definimos una nueva función h mayúscula de x, la cual es esta resta de aquí. La primera derivada de g grande de x multiplicada por el seno de pi x menos pi por g grande de x multiplicada por coseno de pi de x. Utilizando la ya conocida regla del producto, para derivadas, vamos a derivar h y vamos a obtener esto de aquí. Estos dos términos son opuestos, entonces los cancelamos, y los dos términos restantes tienen factor común seno de pi x, por lo cual podemos factorizarlo de este modo. Pero es que antes vimos que g' de x más pi cuadrado por g de x era esta cantidad, y está aquí presente. Así que sustituyéndolo nos queda esto. Ahora, el segundo teorema fundamental del cálculo nos dice que si hacemos la integral desde a hasta b de f' de x, esto nos va a dar como resultado f de b menos f de a. Si nosotros aplicamos este teorema a h' de x integrando desde 0 hasta 1, obtenemos esto de aquí, que sustituyendo es esto de aquí, y pues sería igual a esto por esto de aquí, menos esto por la misma razón. Ahora, como antes vimos, el seno de pi y el seno de 0 valen 0. Entonces esos términos se cancelan. El coseno de pi vale menos 1 y el coseno de 0 vale 1. Entonces, simplificando, simplemente nos queda esto de aquí, que como tiene factor común pi, factorizando nos queda así. Al reescribirlo desde su integral, nos queda así. De esta integral podemos sacar pi cuadrado, ya que es una constante, y de toda esta igualdad podemos dividir entre pi, a lo cual obtenemos que pi por la integral de 0 a 1 de seno de pi x por a a la n g sub n de x va a ser igual a g grande de 0 más g grande de 1. Pero es que antes habíamos dicho que g grande de 0 y g grande de 1 eran enteros. Entonces, esta integral es un entero, porque es una suma de enteros. Este detalle es medular para la demostración. Y pues dejamos esta integral por aquí, que es un entero. Vamos con otra cosa. La función seno de pi x siempre está entre 0 y 1 cuando x está en el intervalo abierto 0 y 1. La desigualdad es estricta y no estricta respectivamente. Podemos dividir por n factorial, ya que es un número positivo y no altera la desigualdad. De antes, recordemos que se cumplía esta desigualdad siempre y cuando x fuera mayor que 0 y menor que 1. Y de hecho, x a la n por 1 menos x a la n dividido entre n factorial era lo que le decíamos g sub n de x. Entonces lo reescribimos por acá. Y como seno de pi x es un número positivo en el intervalo en el que estamos trabajando, que es 0, 1, podemos multiplicar esta desigualdad y no va a alterarse. Revisando esta desigualdad, vemos que se cumple que es menor o igual que 1 entre n factorial. Entonces, por transitividad, lo podemos agregar. Reescribimos todo muy lindo por acá. Y finalmente multiplicamos por pi por a a la n. Ahora toca integrar esta desigualdad. Primeramente, la integral de 0 en cualquier intervalo siempre es 0. Y la integral del término que está en medio de la desigualdad queda exactamente igual. Esto es un poco delicado, pero sí se satisface. En la descripción te dejo un video de Matt Pierce que explica muy bien un teorema que garantiza este paso. Y en la última parte de la desigualdad tenemos esta integral, que es la integral de una constante. Sacamos pi del término que está en medio, y en la última integral sacamos la constante, es decir, pi por a la n entre n factorial. Puedes revisar por aquí cómo se realiza esta integral, pero puedes notar que se termina quedando exactamente igual. Reescribimos el resultado por acá,
Ponemos esa desigualdad por acá. Y es momento de utilizar este teorema que vimos más temprano. Lo acabo de reescribir, pero con n grande. Vamos a elegir epsilon igual a 1 y n igual a n mayúscula. Y el hecho de decir simplemente que n es igual a n mayúscula hace referencia a que nosotros no conocemos al n que va a cumplir este teorema. Solo sabemos que existe y le vamos a llamar n grande. Lo aplicamos en la desigualdad y queda exactamente igual, pero con n grande. Pero como estamos aplicando el teorema, ahora la última constante queda menor que 1, que es el epsilon que elegimos. La escribimos por acá e ignoramos esta parte que ya no nos sirve. Entonces finalmente nos queda que 0 es menor que esta integral, que es menor que 1. Pero es que esa integral es un entero para cualquier n. En particular, lo es para n igual a n grande. Releyendo esta desigualdad, tenemos que 0 es menor que un entero, que es menor que 1. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir aquí? Es muy simple. Tenemos al 0, que está por acá, y al 1, que está por acá. Son dos enteros consecutivos. Y nosotros acabamos de encontrar otro entero, que es esta integral, que está entre 0 y 1. De hecho, es más grande que 0 y más chico que 1. Damas y caballeros, esto es una contradicción, ya que no hay ningún entero entre 0 y 1. La contradicción viene de suponer que pi cuadrado es irracional, ya que todo este tiempo estuvimos haciendo la demostración por contradicción. Al llegar a la contradicción, nuestro resultado original era verdadero, es decir, pi cuadrado es un número irracional. Pero citando nuevamente esta propiedad, dado que pi cuadrado es irracional, es inmediato que pi es irracional. Y esto concluye esta preciosa demostración. Volviendo a nuestro conjunto de los números reales, ahora sí podemos agregar a pi donde van los irracionales. Ahora sí, podemos dormir en paz. Y recuerda, si alguien te dice que pi es irracional y que es 3.14, eso es una contradicción.